El asambleísta César Motufa. César, buenos días, gusto de verlo, ¿cómo está? Muy buenos días, Rodolfo, también un gusto estar con usted esta mañana. Vamos al grano. Oiga, ya estamos, pues si no nos miente la fecha de los distintos periódicos, hoy día es 20 de julio. 20 de julio, sí. De julio, ¿qué hay de la Law of Communication, de la ley de comunicación que anda en el limbo? Pese a que el Papa dijo que el limbo no existe. Bájenla pues el limbo, bueno, agárrenla. A ver, cuénteme. Bueno, hemos venido trabajando luego de que se aprobó la pregunta en la consulta popular, incluso antes de que se declararan los resultados, como muestra sobre todo desde los sectores de oposición de que en realidad queríamos, y ha sido esta nuestra posición, el trabajar inmediatamente en función de que el proyecto de ley que fue presentado hace un año pueda ser enriquecido a la luz de lo que fue la consulta popular. Allí tenemos una discrepancia que para nosotros no es discrepancia porque ya hubo un acuerdo al momento de iniciar esta segunda fase del trabajo de la Comisión de Comunicación, que es básicamente que no únicamente vamos a trabajar en las preguntas 3 y 9 y los contenidos que habría que agregar por concepto de esas preguntas, sino a la luz de la consulta hacer una revisión completa al proyecto, porque ese proyecto, que si bien tiene cosas buenas, también tiene vacíos, tiene grandes problemas y elementos que a nosotros nos parece que tenemos en este momento, tenemos la oportunidad de corregir. A ver, yo tengo entendido que hay una coincidencia en una gran parte de lo que se podría llamar el articulado de la ley, cuando éste sea presentado artículo por artículo. Realmente entonces a lo que deberíamos centrarnos a ver es en dónde no hay las coincidencias. Así es. El Consejo, ¿qué mandó el pueblo? El pueblo mandó en la pregunta de la consulta popular que quería una ley de comunicación, que quería un consejo, y que ese consejo regule, que sea regulador y que regule el sexo explícito, que regule el racismo, la violencia, punto. Hasta ahí llegó el mandato del pueblo. Ahora, hay un mandato constitucional que también habla de hacer la ley. ¿Dónde está la discrepancia, César? Porque hubo un acuerdo anterior, acuérdese usted, en diciembre de 2009. Así es, basados justamente en ese acuerdo ético-político, pero hay varios puntos de discrepancia. A ver. Uno, por ejemplo, es qué debemos de entender por regulación cuando hablamos de violencia o discriminación. Lo que dicen los instrumentos internacionales es que lo que se debería regular es la incitación directa a la violencia o la incitación directa a cometer un acto ilegal discriminatorio. Eso es lo que podemos regular, porque la violencia es parte de la vida, lamentablemente. Y si vamos a decir, se va a prohibir la violencia, podemos caer en cambio en una situación de grave limitación a la libertad de expresión y al derecho que tienen los ciudadanos a informarse sobre temas que pueden ser desagradables, violentos, crudos, pero que son parte de la realidad y que no podemos poner una venda en ese sentido. Entonces hay una discrepancia. Respecto al Consejo, no únicamente su integración, sino también su organización y sobre todo las facultades que va a tener. Yo he denunciado que en la forma como está concebido el Consejo, en el proyecto que fue entregado hace un año al presidente de la Asamblea, hay una concepción de convertir este Consejo casi en una comisaría de medios, con delegados en todo el territorio nacional, listos a recibir denuncias de cualquier persona sobre infracciones que podrían cometerse en contra de la ley de comunicación. Entonces, allí más que un consejo que promueva la libertad de expresión, que garantice el derecho a la comunicación de los ciudadanos, lo que vamos a tener es una comisaría con comisarios en todo el país. ¿Qué es lo que va a provocar aquello? Un régimen de autocensura absolutamente contradictorio con el principio fundamental de que en una sociedad democrática tiene que primar el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Son algunas de las discrepancias, podemos mencionar algunas. César, totalmente de acuerdo que la libertad de expresión no puede limitarse, pero entonces, para equilibrar la balanza de la libertad, sin llegar obviamente ni al libertinaje ni a la anarquía, la libertad de expresión, como dijo un miembro de la Corte Suprema Americana hace muchos años, nadie a nombre de la libertad de expresión puede gritar fuego en un teatro lleno. Eso ya no es libertad de expresión. La libertad de expresión es un derecho que tiene que ser, no es absoluto, tiene que ser regulado. Por eso, entonces la justa parte, la contraparte justa en la balanza, no vendría a ser, es lo que hay que buscar. No vendría a ser entonces la amplitud también en la responsabilidad ulterior de quienes
o hablamos, o escribimos, o hacemos señas. Porque Mire, si mi libertad es muy grande, mi responsabilidad tiene que ser proporcionalmente grande, ¿o no? Por supuesto, mire, pero el principio de responsabilidad ulterior es un principio que está en la Constitución, que está consagrado en los instrumentos internacionales. Creo que todos estamos de acuerdo con que la libertad de expresión no es un derecho absoluto, que tenemos que ser responsables de lo que decimos, responsables de lo que se informa. Eso es indiscutible. Pero esa responsabilidad ulterior tiene que estar claramente circunscrita. Ahí tenemos otra discrepancia. Para nosotros, la responsabilidad ulterior, es decir, la posibilidad de que puedan haber sanciones por abusos en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, debería circunscribirse fundamentalmente al ámbito civil, excepcionalmente al ámbito penal. En este momento en el mundo, en los países democráticos, hay una tendencia universal a despenalizar los llamados delitos de opinión. El problema y la discrepancia que tenemos en la Comisión respecto a la Ley de Comunicación es que se quiere ampliar un amplísimo margen de responsabilidad ulterior administrativa. Entonces, ¿qué es lo que eso va a crear? Eso va a crear una situación en la que por cualquier situación administrativa los medios de comunicación van a poder ser sancionados por el Consejo. Y eso nos parece que no es correcto, que no es el camino en el que hay que avanzar. Si queremos mejorar la calidad de la comunicación en el país, no es a través de sanciones, no es a través de obligar a los televidentes que ver y a los radioyentes que oír y a los lectores de periódicos que leer. Esto no viene por imposición, tiene que ser mucho más amplio el margen a través del cual la ley tiene que promover el derecho, y no es a través de ampliar el margen de responsabilidad ulterior. A nosotros nos parece, y eso es un punto fundamental, que es la libertad fundamentalmente la que tenemos que proteger, y por eso es que, estando de acuerdo en que hay que regular el derecho, no podemos caer en exageraciones ni establecer una comisaría de medios. César, muchísimas gracias.